No tenemos cuenta, por tanto no puedo ofrecer la palabra sobre la cuenta, pero se ofrece la palabra sobre puntos varios. Y yo tengo varios presidentes. Por favor, diputado Ross. Eh, sí, es en relación a lo que analizamos la sesión pasada. Eh, Estuve conversando con ellos después, con los becados, eh, y llama la atención que este problema que lo hemos analizado varias veces vuelve a repetirse desde el 2019, eh, y que no se está considerando una situación tan entendible como la pandemia respecto de cómo los campos clínicos donde tenían que hacer sus experimentos estaban cerrados. Y por otro lado, tampoco es entendible que desde el Ministerio de Ciencias no se le entienda la causal de que ellos tienen que, en su condición de becados, tienen que vivir de ese estipendio que se les da para completar su doctorado. Y con todos los anuncios que se han hecho respecto de formar capital humano especializado, de apoyar a la ciencia, llama la atención que todo eso parece que fuera solo un eslogan y no la verdad, porque hoy día tenemos a estudiantes de doctorado que están trabajando en Uber, están trabajando en Didi, en Pedidos Ya y en otras aplicaciones para poder subsistir. Y además me decían que ni siquiera pueden acceder al IFE porque tenían una complicación de que no pueden acreditar renta, porque esto se les paga de una forma bien especial, porque ni siquiera dan boleta a ellas, nada. Entonces, están en la precariedad misma. De verdad es una situación eh, de los empleos precarios que hemos escuchado en otras oportunidades respecto de la gente que está afectada en la pandemia en Chile. eh, los becados de doctorado están en una condición realmente precaria, nivel Dios, como dicen los adolescentes. Eh, y, y creo que aquí tenemos que plantear en este presupuesto que vamos a ver del próximo 2022 una solución estructural del tema de los becados a nivel país. Entonces, yo les daba el concepto de cómo el año 1950, cuando se planteó los médicos generales de zona, que son becados que finalmente primero hacen un trabajo en, las, en las postas, en los lugares más apartados de Chile durante 6 años, después hacen su especialidad y después entran al sistema, que debería homologarse algún tipo de herramienta parecida a eso, si vamos a plantear la ciencia como una derivación estratégica de nuestro país, una decisión estratégica de desarrollo, así como los generales de zona con esta estrategia finalmente fueron los que sostuvieron el crecimiento y sostenibilidad y afincamiento del Ministerio de Salud y las redes asistenciales en todo nuestro país. La ciencia necesita algo parecido. Entonces, quizás deberíamos plantear eso como una herramienta de trabajo, quizás en una mesa de trabajo, pero plantearlo como una solución estructural, además de las soluciones que puedan haber en lo inmediato para lo que están viviendo en su condición tan precaria, pero quizás deberíamos avanzar en algo. Ahora, no sé cómo eso lo podíamos como comisión transformar eh, en algo de cara al presupuesto 2022, un plan inicial, pero plantearlo como una solución, porque si no vamos a estar otros años adelante en esto. Y todos estamos convencidos de que el próximo presidente va a ser Gabriel Boric y Gabriel ha planteado dentro de su programa de gobierno eh, que la ciencia es un pilar fundamental del desarrollo de nuestro país. Entonces, creo que tenemos que dar pasos más arriesgados hacia darle estabilidad a los científicos de nuestro país y que no estén en esta condición tan precaria. Gracias, Patricio. Bueno, el primer punto de la tabla está orientado a profundizar sobre este tema
y eventualmente analizar o aprobar una propuesta que tenemos sobre esa materia. Señalar que el ministro lo invitamos a la sesión de hoy. Él se excusó por un problema de agenda y propusieron que viniera un asesor, que yo me tomé la libertad de decir que no, porque no es culpa del asesor, digamos, pero un asesor naturalmente toma nota, pero no nos va a dar ninguna respuesta. Entonces la idea era que consensuáramos los puntos que le vamos a plantear al gobierno a través del ministro de Ciencia. Entiendo, no solo Patricio, sino que otros parlamentarios miembros de la comisión se reunieron directamente o a través de sus asesores, asesoras, con los becarios. Yo lo hice a través de María Fernanda Astudillo, estuvieron trabajando el domingo. La idea es ver si estos puntos que tenemos son los puntos en los cuales concordamos o si hay que agregar otros. Al ministro ya le hemos formulado la invitación para la próxima sesión y eventualmente podríamos acordar que los puntos sobre los cuales vamos a pedir un pronunciamiento se lo pudiéramos mandar por oficio antes, de manera que él venga en condiciones de dar respuestas concretas. Alguien había sugerido, yo no me acuerdo exactamente, Entonces, invitar al Ministerio de Hacienda, pero en mi experiencia, el Ministerio de Hacienda va a decir, bueno, nosotros respondemos a las solicitudes que nos hace el Ministerio de Ciencia. ¿Ah? No vamos a tener oportunidad de tomar un atajo y directamente con el Ministerio de Hacienda resolver algunos de estos temas. Y esto es así, digamos, de manera que creo que lo que corresponde es ver con el Ministerio, con el ministro de Ciencia. Nosotros de lo que pudimos recoger de parte de los becarios, surgen tres temas principales que se los voy a leer. El primero es informar respecto del trabajo que se realizó por los asesores del ministro con los becarios nacionales para la modificación de los decretos 664 y 335 y saber la respuesta concreta del ministerio al respecto y los motivos del cese de trabajo de este grupo. Este grupo estuvo trabajando durante algún tiempo, estaban bastante ilusionados en los resultados de ese trabajo, pero ese trabajo se interrumpió por parte del ministerio. Entonces, lo que queremos saber es qué pasa con estos decretos y cuáles son los motivos de que se suspendió este trabajo colectivo, y tener una respuesta concreta de parte del ministro. En segundo lugar, que se le solicite al ministro que exponga e informe cuáles son las líneas y cómo el presupuesto del año 2022 se hará cargo de esta situación general, de varios temas pendientes, déficit, en relación a este tema tan importante que es la formación de capital humano avanzado, y que cada día que pasa va quedando más demostrado
que los tremendos desafíos de una nueva etapa de desarrollo del país, hoy más necesaria que nunca, descansa de una manera fundamental en priorizar esta área del desarrollo. En tercer lugar, solicitarse informe respecto de la ejecución de las glosas del presupuesto 2021, que estaban orientadas a la extinción de las obligaciones de los becarios nacionales y en el extranjero con anterioridad al año 2013. Esto es lo que nosotros recogimos de parte de las conversaciones con los becarios, pero la idea sería recoger qué puntos de concordancia hay con esto, divergencias o alguna cosa adicional que agregar. Así que le ofrezco la palabra. No entendí, presidente, acerca de qué. Disculpe. ¿Ah? No sé si lo dijo con micrófono o no. Patricio, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, es que no se le entendió al final acerca de qué era la opinión que nos pedía. No captaste los 3 puntos. ¿Se escucha bien ahora? Bueno, voy a repetir los 3 puntos. Primero, informar respecto del trabajo que se realizó por parte de los asesores del Ministerio con los becarios nacionales para la modificación de los decretos 664 y 335 y saber la propuesta del Ministerio al respecto y los motivos por qué ese grupo de trabajo que estuvo funcionando durante un tiempo se rompió unilateralmente por parte del Ministerio. Si eso significa algún problema transitorio o si en definitiva se cerró ese camino de diálogo. En segundo lugar, se solicita al ministro que ponga e informe cuáles son las líneas y cómo el presupuesto del año 2022 se hará cargo de esta situación, diferenciando los becarios nacionales de los becarios becas Chile en el extranjero. Y en tercer lugar, solicitarse informe respecto de la ejecución de las glosas del presupuesto 2021 que estaban orientadas a la extinción de las obligaciones de los becarios nacionales y en el extranjero con anterioridad al año 2013. Esos son los puntos, Patricio. Sí, presidente, ahí en los decretos del 335 tenía, según mis notas, que se refiere a los becados nacionales y el 664 que se refiere a las becas Chile. Es un tema que estaban trabajando, pero había unos temas, unos puntos que no se trabajaron respecto, por ejemplo, el pagaré en blanco que se les hace firmar y que tendrían que devolver una cantidad millonaria si es que no cumplen con el estudio que tienen que hacer para su doctorado, digamos, pero que están hoy día imposibilitados de terminar producto de la pandemia. Entonces es como un zapato chino súper precario porque primero les cortan el estipendio, la beca, les exigen que terminen los estudios, las universidades tienen cerrados sus campos para que terminen sus estudios por la pandemia eh, y no tienen cómo sobrevivir además porque ya tienen cortado su sueldo, digamos, donde arriendan su casa, tienen su familia, su alimento, entonces por eso decía que están trabajando de Uber, de pedidos ya, están recurriendo al trabajo informal los científicos de nuestro país. Entonces,
quizás esos temas también deberían estar planteados como el tema del pagaré en blanco, que yo hace mucho tiempo que no escuchaba ese tipo de pagaré en blanco tan abusivo, salvo la última vez fue el que se eliminó, el del cheque en blanco para atención de urgencia en las clínicas. Pero me parece que estamos en el peor de los mundos, si todavía eso sigue existiendo, y a nivel de la ciencia, de las universidades que le exigen, eh, vale decir que, perdón, del Ministerio de Ciencia que exige algo así a los estudiantes. Entonces creo que hay varias prácticas o malas prácticas que están instaladas dentro del sistema que también tienen que revisarse, no solo el decreto. Entonces, hay otro tema que yo agregaría ahí, que son las malas prácticas administrativas, eh, que no se condicen con la realidad administrativa de nuestro país de cara a una modernización y también a un tono bastante mucho más empático de la educación en nuestro país respecto a los científicos. Perdón, en mi opinión. No, está muy bien, Patricio. Yo creo que hay temas genéricos que vamos a conversar con el ministro, en términos de realmente sincerar las posiciones respecto a la situación general. En términos que él nos diga, mire, este tema es de relativa prioridad para el gobierno o es de mucha prioridad, pero hoy no hay condiciones de caja fiscal para poder responder. Eh, Estamos al final de un gobierno, entonces tampoco podemos aspirar a exigir rectificaciones de fondo, digamos, porque estamos ya en el mes de octubre prácticamente con un presupuesto 2022 que ya fue presentado y que hasta donde yo sé no he tenido la oportunidad de revisarlo, pero no es muy generoso con el sector de ciencia, de manera que no tenemos que hacernos grandes expectativas, ¿eh? Independientemente de la voluntad que seguramente el ministro tiene para tener más recursos y poder ampliar el ámbito. Entonces, como aquí estamos poniendo puntos concretos, Patricio, si tú pudieras resumir en 4 o 5 líneas el punto, como quien dice en la cabeza de página, para nosotros agregarlo a esto, si tú se lo pudieras mandar por favor por WhatsApp a Soledad, y lo agregamos. Ok. ¿Alguien más? Tomás, por favor. No, presidente, perdón, estaba diciendo que estaba muy de acuerdo con lo que Ya, comentaba Patricio Rosa, disculpe. ya, ok. Tendríamos acuerdo sobre esto entonces. Vamos a enviar este temario en un oficio al ministro agregando el punto que Patricio nos va a resumir en un WhatsApp a través de Soledad, y junto con reiterar la invitación le vamos a señalar que la comisión le solicita tener respuestas concretas respecto a estos 4 puntos. Muy bien. Pasando al segundo punto de la tabla, la intención era retomar el trabajo respecto a los temas que íbamos a tratar de priorizar como comisión en el escaso tiempo que nos va quedando. Para eso está Raimundo, que entiendo va a hacer una intervención. El diputado Cast pidió expresamente tener este análisis en el día de hoy. Desgraciadamente él por razones de fuerza mayor no está con nosotros. Me imagino que eran temas relativos al área de educación, y siendo así le pediríamos a Raimundo que nos actualice en qué están los puntos, en qué se ha avanzado y cómo podríamos priorizar no más de 1 o 2 temas, porque la verdad las cosas es que tenemos que ser realistas.
en términos del tiempo que disponemos para estar en condiciones en el mes de marzo de entregarle el testimonio a quienes sean los futuros miembros de esta comisión, y ojalá eso pueda tener continuidad. Así que dicho eso, Raimundo, te ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, y nuevamente les reitero el apoyo que ha dado la Comisión de Futuro, Ciencia, la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados a la mejora de los procesos de asesoría informada en evidencia que se están desarrollando dentro de la Biblioteca del Congreso Nacional, específicamente en el área de asesoría técnica parlamentaria. Les voy a entregar, y de aquí en adelante, ojalá brevemente cada semana, un reporte de avance de cada uno de los proyectos que están realizando, y hoy día toca el tema de teleeducación. Voy a compartir pantalla. Dígame si se ve. Está compartiendo pantalla. Sí, se ve bien, Raimundo. Ya, perfecto. En realidad es bastante, espero ser breve y no latero. Esta es parte de la información preliminar que se ha conseguido en la investigación del tema de teleeducación, que en realidad no es teleeducación, es el nombre corto, sino que es cómo o cuáles son los requisitos para dejar instalado, una vez que se vaya la pandemia, herramientas de tecnologías informáticas para mejorar la educación en nuestro país. Ahora, esperando que pase la siguiente diapositiva, ahí está, perfecto. Esto ya lo conocen, los antecedentes generales son que esto forma parte de un grupo que se llama Asesoría Científica Legislativa, en el cual, entre otras cosas, estamos trabajando junto con la ANID, en el ANEC, en generar un espacio de conversación con los investigadores de los institutos financiados por el Estado, para que de manera institucional podamos tener desde el Congreso información científica específica sobre los temas que se piden, para poder nutrirlos de información en las tomas de decisiones de ustedes, los señores y señoras parlamentarios. Luego, la validación de metodologías específicas para asesoría con información científica, que tengo el agrado de contarles que esta semana se va a incorporar dentro de nuestros procesos internos de manera formal este tipo de solicitudes. Finalmente, durante el próximo mes vamos a estar desarrollando el segundo de 3 talleres para formar de nuevas capacidades a quienes hacemos este trabajo desde Asesoría Técnica Parlamentaria, y paso rápidamente a contarles cuáles son algunos de los resultados preliminares de este trabajo. Primero, quiero contarles que, de manera contextual, aunque la educación a distancia y las tecnologías educativas existen hace más de medio siglo, la pandemia produjo un efecto mundial. 188 países tuvieron que cerrar sus escuelas, lo cual significa que en el mundo, en algún momento de marzo, abril, del inicio de la pandemia, más de 1.600 millones de escolares se quedaron sin colegio, de un día para otro. Y aunque ha ido bajando la cantidad de colegios que han hecho este lockdown, actualmente en el mundo, a septiembre de este año, son 900 millones de alumnos en el planeta que están con algún tipo o sea, sin poder asistir a clases o con clases parcialmente abiertas. De ellos, 770 millones más o menos son los que están con clases de manera parcial. En este video que está aquí, se muestra cómo, si se fijan en la fecha, sale el 2 de marzo de 2020. Así fue como fue cambiando el cierre de las escuelas, mes por mes, en abril, agosto, octubre. Los países en azul son los que estuvieron con lockdown durante mayor cantidad de tiempo, y los parcialmente abiertos son los celestes. Como para dar una idea de cómo ha ido evolucionando el tema del cierre de escuelas en el mundo, y que coincide bastante con las 3 olas
que han habido hasta ahora de pandemia. Esto ha llevado a que Raimundo, sí, dígame. Una consulta, porque si no después se pasa el... Por favor. ¿Ese cierre significa que en algún momento estuvieron cerrados o que actualmente están cerrados? No, significa, o sea, en ese video se muestran cómo, en qué meses, desde 2019, estuvieron cerrados los colegios a nivel global. Y que parte en China, en los países de Asia, para después pasar a todo el mundo. Y por eso, al principio entre marzo, abril y mayo de 2020, la mayor parte del mundo tenía sus escuelas cerradas. ¿Se entiende? No sé si lo dije bien. Sí, está claro para mí, Raimundo, gracias. Muchas gracias, presidente. Otra manera de ver el problema tiene que ver con la cantidad con la duración de las semanas de cierre de las escuelas, donde Latinoamérica, Chile, Argentina son dos de los países que estuvieron por más tiempo cerrados, junto con Estados Unidos, India y otros países hacia el sur, donde, por ejemplo, uno puede ver que estuvieron 51 semanas cerrados en Canadá, 58 en Estados Unidos, 58 en México también, 68 en Argentina, 68 semanas, 64 semanas en Chile, 65 en Brasil, y son 69, si no me equivoco, en India. Algunos de estamos entre los países que tuvieron mayor tiempo de lockdown de los colegios. Eso no tenía que haberlo apretado. A ver, ¿es que vuelvo al lugar correcto? No. Y esto llevó a que se instalara de emergencia sistemas de educación para los cuales nadie estaba preparado. Aunque exista hace 50 años o 60 años la teleeducación y distintas tecnologías educativas que se han ido probando en espacios cerrados, no había una experiencia de esta magnitud, ni siquiera a nivel regional, en alguna parte del mundo, que llevara a desarrollar lo que lograron hacer los gobiernos durante el primer y segundo año de pandemia, que fueron, en distintos niveles, equipamiento y plataformas para casi todos los alumnos del mundo. Recursos educativos de los más creativos, en el caso, por ejemplo, de equipamiento y plataformas, un país de Europa Central, que no quiero arriesgarme a decirles el nombre erróneamente, compró 600.000 suscripciones para sus alumnos, para los alumnos de su país, de manera que tuvieran acceso a algunas plataformas para poder seguir teniendo clases. Otros plantearon la entrega de estas plataformas de manera, entre comillas, libre, pero generando sus propios recursos. Y los 3 puntos que se vieron más importantes fueron justamente cómo desarrollar un equipamiento de plataformas que fuera robusto, que el sistema educativo proveyera de recursos educativos, y al mismo tiempo que hubiera un apoyo a alumnos, padres y profesores. En este punto, quizás lo más importante decir es que sin teleeducación no habría continuado el proceso de aprendizaje, lo cual habríamos tenido 2 años a nuestros hijos y a los niños del mundo sin acceso a la educación. Segundo, que la infraestructura en sí no es el mayor problema, sino es más bien la cantidad de contenidos y la manera en que se entregan estos contenidos. Y, como vamos a ver un poco más adelante, el acompañamiento a las familias menos favorecidas quizás es el factor fundamental. Los 3 sistemas principales que se utilizaron durante esta educación de emergencia fueron Internet, por lejos, pero también televisión y radio. Y entre los análisis que se han realizado por la OCDE, Banco Mundial, UNICEF y otras organizaciones internacionales, quizá uno de los puntos más importantes es que se requiere, aunque aún no se sabe exactamente cómo, pero se requiere de una legislación que incorpore estas nuevas tecnologías digitales al sistema normal de educación. Siguiente diapositiva. ¿Qué son las herramientas digitales para la educación? Definición muy básica, son recursos o herramientas con una gran variedad de funcionalidades que pueden estar o no concentradas en una sola plataforma y que son las que conocemos hasta el día de hoy, que van desde ofimática hasta recursos audiovisuales interactivos o no interactivos.
hasta antes de la pandemia estas TICs o estas herramientas estaban concebidas como elementos súper complementarios y de élite, en cierta forma, ya sea para colegios de altos recursos o más favorecidos, o para grupos de personas que vivían en lugares particulares o que estaban en situaciones especiales de emergencia, como por ejemplo hospitales, regimientos, lugares aislados y otros. Sin embargo, como decíamos, esto pasó de ser un complemento a ser la norma durante los últimos 2 años. Pensando en las herramientas digitales, tenemos las presenciales, que son el computador, pantallas digitales y otras, pero también están las no presenciales. Y ahí hay varias diferencias que hay que mencionar. La primera es que herramientas digitales para educación están las en línea, que es cuando se interactúa de manera sincrónica entre alumnos y profesor o profesora. Las virtuales que no necesitan tener una coincidencia de horarios, sino que los materiales se comparten a través de distintos tipos de plataformas. Las herramientas digitales para la educación no presencial a distancia, que puede ser una mezcla de ambos, pero que no necesariamente se tiene que tener una conexión a internet, por ejemplo. Uno puede ir a buscar las cosas al colegio y volver a la casa. Se pueden utilizar otros recursos, que es probablemente el sistema de teleeducación más antiguo, y que antiguamente uno tenía, no sé, cursos por correspondencia. Esta es la evolución de aquellos procesos de los años 40 en distintas partes del mundo. Y finalmente está la educación remota de emergencia, que es el nombre que se acuña durante la pandemia, y que tiene como objetivo, ya sea, o de la manera en que se pueda, trasladar los cursos presenciales al mundo en el cual estén viviendo los alumnos. Debido a las diversas respuestas de los países e instituciones al cambio educativo y a la novedad del concepto mismo, los roles y las herramientas no están todavía definidos de manera total. Sin embargo, si uno mira cuáles son los elementos más importantes dentro de este proceso de entregar la enseñanza a los alumnos, quizás los 3 principales, y es en los que nosotros nos estamos fijando en la investigación, tienen que ver con la conectividad. ¿Qué tipos de conectividad funcionan y cuáles son los mínimos necesarios para poder desarrollar una teleeducación efectiva? ¿Cuáles y cómo son estos recursos educativos? Que pueden ser, como decía recién, desde Microsoft Meet, Google Jamboard, hasta plataformas específicas o canal de televisión, o WhatsApp incluso, muchos. En este caso hay que nombrar que en el caso de la conectividad, uno entiende o conoce las brechas de acceso y de accesibilidad. Son físicas y son las más conocidas, donde en aquellos sectores rurales o de escasos recursos no llega la internet, por ejemplo. Pero hay otro tipo de brechas, como por ejemplo las que tienen que ver con la generación de contenidos para alumnos menores desde los primeros cursos hasta tercero básico, que a nivel mundial recibieron la menor cantidad de información de todo el conjunto, lo cual genera un problema que habrá que ver cómo va a ser evaluado en el futuro. Y finalmente el otro gran eje tiene que ver con las habilidades TIC. No solamente la habilidad de ofimática o de aprender informática, sino primero para los profesores el aprender a utilizar estas herramientas, aprender a contener a los alumnos emocionalmente y educativamente, y a la utilización, entre comillas, plena de las herramientas que se vayan a utilizar. Pero quizás la más importante tiene que ver con las habilidades parentales. Una de las cosas que se ha visto, ya sea en las evaluaciones que se han podido hacer durante la pandemia, como en investigaciones científicas muy controladas en términos de cómo funciona la teleeducación, es que el aprovechamiento de los recursos, sean cuales sean, dependen en gran parte de las habilidades parentales. Es decir, el capital cultural de los hogares influye tremendamente en que los alumnos puedan recoger de buena manera esta información. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Continúo entonces. Por ejemplo, una encuesta hecha por el Banco Mundial, la OCDE y la gente que hace PISA, además de la Universidad de Harvard, preguntaron a 180 líderes del...
Perdón, Raimundo, yo tenía preguntas, pero lo hacemos todo al final mejor. Muchas gracias, señor presidente. No le escuché. Es importante destacar que en la investigación que estamos realizando dividimos la información que encontramos en dos grandes grupos. Uno tiene que ver con las percepciones o las encuestas que se han realizado acerca de cómo la gente ha percibido el proceso educativo en pandemia, ya sea alumnos o profesores, y otro tiene que ver con los resultados científicos de estudios controlados. Y lo que ven aquí es una imagen de una encuesta hecha a mediados de 2020, donde se ve que uno de los principales desafíos fue tener esta disponibilidad de infraestructura tecnológica, pero pasado el tiempo, cuando se les pregunta acerca de qué es lo más positivo con lo que se han encontrado en este proceso, tiene que ver con justamente el uso de estas innovaciones tecnológicas como algo de lo más valorado posible. Paso rápidamente, así como si en el mundo teníamos esta imagen en la cual, por cierto, Chile se encuentra dentro de los análisis internacionales, dentro de los países que mejor lo han hecho. Si uno mira los resultados de las distintas encuestas y surveys, que es lo mismo. Los trabajos que se han realizado de compilar la información a nivel mundial del trabajo en educación, Chile está entre los países más avanzados. Y, aunque al principio no fue tan así, actualmente, en Chile, la cobertura es superior a la media en el mundo en términos de accesibilidad. El Estado ha dispuesto recursos educativos y de equipamiento que responden efectivamente a gran parte de las recomendaciones que han hecho las instituciones internacionales, como por ejemplo el sitios web como Aprendo en Línea, o la disponibilidad del currículum completo dentro de la web del Ministerio, así como los libros de estudio. Incluso hace poco se llegó a la entrega de 1 millón de computadores para los alumnos de séptimo básico de las escuelas menos favorecidas. Y si uno mira el checklist de cuáles son las recomendaciones, excepto en el de políticas o regulación, están cubiertos casi en su totalidad aquellos puntos que se establecen como necesarios para mantener el tema de la teleeducación o de esta educación de emergencia en pandemia bastante bien armado. Sin embargo, si uno mira el impacto a través de datos también del mismo ministerio, uno se da cuenta que las diferencias de aprovechamiento, no solamente de cobertura de provisión de la educación, sino que de aprovechamiento de los recursos, es tremendamente inequitativo, según datos propios del ministerio. Como se puede ver en la gráfica, los cuadraditos son o representan el aprovechamiento la cobertura de provisión de educación a distancia, en el contexto de que se reporta que estos alumnos o estas escuelas tienen al menos un 80% de alumnos asistiendo y participando. El estudio es mucho más largo, esta era una imagen que refleja bastante bien esta diferencia de estas inequidades. Lo que se puede ver acá, Raimundo, por ejemplo, Raimundo, una pregunta breve para que no se me quede en el tintero. Por favor. Esa brecha está originada exclusivamente en el diferencial de capacidades tecnológicas, o también tiene influencia la capacidad educativa, el grado de conocimiento de los profesores. ¿Es un tema multisistémico o hay un tema determinante en la brecha? Es multivariable. En este caso, solo agregué esta información. Primero, tengo que decir que esta información proviene de los reportes de los propios establecimientos educacionales.
Y sí es multivariable. Y por ejemplo, aquí uno puede ver que en el caso de los establecimientos pagados, es decir, los establecimientos privados, la cobertura de provisión de educación a distancia fue del 89 a casi 90%, mientras que en los establecimientos públicos fue del 26%. Y de aquí se generan una serie de brechas. Por eso decía, es efectivamente, como usted dice, señor presidente, es multifactorial, pero incluye elementos partiendo desde el tema de la cobertura de la provisión de la educación. Entonces, la pregunta que se nos hace es cómo establecer, a partir de la evidencia disponible, herramientas de educación o herramientas tecnológicas que apoyen el proceso educativo. Y en el camino nos hemos ido encontrando con información y en eso estamos trabajando justo ahora. Por ejemplo, responder, pero sin salirnos demasiado del marco de la búsqueda de la información específica que estamos viendo, cuál es la razón para que, por un lado, el Ministerio ponga a disposición todos los recursos que hay actualmente en la página web de sigamosaprendiendo.mineduc.cl, y estos sean los resultados observados según los reportes de los propios colegios, según reporta el propio Ministerio de Educación. Por otro, o sea, esto se puede unir con los datos que ya tenemos a investigaciones de algunas científicas chilenas, científicas y científicos nacionales, que muestran que no solo hay un problema de acceso, sino que además, si es que hay un problema de acceso, se suma el problema de la falta de capital cultural dentro de la familia. No es exactamente el término capital cultural, pero tiene que ver con la falta de conocimientos que tienen aquellas personas que tienen un menor bagaje educativo o que tienen una formación menos avanzada o menos, digamos, hasta primaria o secundaria. Continúo. Entre los descubrimientos preliminares, el análisis de la información y de los reportes que hemos visto muestran que hay una percepción que en general es muy positiva al uso de herramientas digitales durante la pandemia, en este caso particular que estábamos contando al principio, de 1.600, casi 2.000 alumnos, 2.000 millones de alumnos en el mundo que estaban sin clases, y que existe esta percepción general positiva a las herramientas digitales, tanto para la educación presencial o a distancia, que las investigaciones existentes sobre resultados muestran grandes diferencias en la aplicación de la emergencia, en la aplicación de esta educación de emergencia durante la pandemia, que los resultados del efecto de las tecnologías digitales para la educación son positivos, pero que todavía no se realizan investigaciones de largo alcance, que todo indica que se va a mantener el uso de herramientas digitales y de un sistema de educación híbrida en el futuro cercano y lejano. Y otra de las recomendaciones que están en la mayoría de los informes internacionales tiene que ver con que se requieren modificaciones regulatorias a distintos niveles que, por un lado, flexibilicen el acceso a los contenidos y, por otro, integren estas tecnologías educativas a los currículums, que no sean solo, por decirlo de alguna manera, gráficas, como la clase de educación física, sino que estén integradas dentro del proceso de desarrollo como parte de las herramientas, y que esto implique la formación docente, la formación de asistentes y la incorporación dentro del currículum mismo. Para terminar, quizás estos son nuestros principales insights o descubrimientos preliminares. Una vez superada la brecha de acceso y la brecha de recursos, la formación del profesorado y de los apoderados es vital para el aprovechamiento de la educación con herramientas tecnológicas. Y si no se atiende a este desafío, se ha visto que se pueden generar brechas aún mayores que las existentes, en términos educativos y sociales. Aquí termino mi presentación. Este es el equipo de asesoría científica legislativa, que es con quienes estamos trabajando en el desarrollo de esta investigación, de las otras investigaciones de la medicina y de redes sociales, de medios de comunicación y democracia, y de los distintos pasos para institucionalizar estas solicitudes de la Comisión dentro del trabajo de asesoría técnica parlamentaria.
Con esto termino, señor presidente. Muchas gracias, Raimundo. Creo que es muy interesante lo que aquí se ha expuesto y, bueno, felicitaciones en lo personal a ti y a todo el equipo que ha trabajado en este tema desde la Biblioteca del Congreso Nacional. Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero vamos a darle preferencia a quienes están telemáticamente. En el caso que tengan consultas o comentarios que hacer a la exposición de Raimundo. Se ofrece la palabra. Patricio. Sí, primero felicitar a Raimundo, una muy buena presentación respecto a un tema que quizás nos debe abrir los ojos y darnos algunas soluciones para la educación rural, sobre todo, que es como lo planteamos desde un inicio, porque desde esta pandemia tenemos que aprender algo, no solo ver lo que nos pasó en términos negativos, sino también lo que se puede aprender. Y claro, hay cosas que sí sabíamos respecto de la conectividad, de la asimetría que hay de acceso en las distintas zonas y de acuerdo a los distintos quintiles también de nuestra sociedad. Pero echo de menos si dentro de ese estudio existió algún ejemplo o algunos ejemplos de que superaron todas esas barreras y que instalaron algún tipo de, ya sea educación mixta entre televisiva o internet o radial o de algún tipo que pudiera haber superado todas estas barreras, porque en el fondo se trata de plantearnos desde los ejemplos positivos que nos podrían dar la luz de un proyecto país para teleeducación, por dónde partir, digamos, porque a nivel de las ciudades urbanas, obviamente en general las ciudades y todo el sector urbano va a tener una salida positiva respecto de la educación presencial en el futuro, pero el problema de la educación a distancia sí cobra sentido en las zonas rurales, en las zonas de colonización o en las zonas en que el acceso vial es difícil. Entonces, podemos encontrar desde esta crisis alguna solución para esa zona. Y esa era como la idea matriz de investigar qué había pasado también en esto. Esa es mi pregunta. Si había algún producto, algún ejemplo de que alguien resolvió el problema bien con pocos recursos. ¿Le respondo al tiro, señor presidente, o juntamos las preguntas? Muchas gracias, don Patricio, por su pregunta. Gracias, Patricio. Yo creo que vamos a reunir algunas preguntas y después Raimundo se puede referir a ellas. Bueno, en parte Patricio ha tocado algunos de los puntos que yo tenía. De la exposición de Raimundo, entiendo que en el mundo y en particular en Chile, este es un sistema que no puede ser desactivado, que tiende a ser permanente, dado que nadie puede pronosticar que no haya esta pandemia, otras pandemias o otras situaciones que obliguen a recurrir a esta metodología. Dicho eso, bueno, los que son más jóvenes lo habrán visto a través de sus hijos, yo a través de mis nietos, otros a través de los hijos de amigos. Y yo me he formado la impresión que tal vez el principal, creo que hay dos problemas fundamentales. Uno,
es el nivel de preparación de los profesores para poder entender que esto es algo distinto, digamos, ¿eh? Que no es lo mismo estar haciendo una clase presencial que repetir una clase presencial, pero a través de un sistema telemático. Todo o casi todo tiene que ser distinto. Los materiales, la manera de... yo creo que hay un problema atencional por parte de los alumnos que es un problema muy severo. O sea, a un niño, sobre todo del nivel básico, en su casa, tal vez con un hermano o un amigo, el perro, el gato, las ganas de ir a comer algo, hacen muy difícil mantener la atención. Y en segundo lugar, tal como Raimundo señala, es la colaboración de los padres, que es una cuestión, padre apoderado, que es una cuestión fundamental y que a mi juicio es la más compleja, porque esa brecha tiende a repetirse, como tú dijiste, en términos de que también es una brecha cultural, que ya lo habíamos visto antes de la pandemia, ¿no? En términos de la dificultad de la incorporación de tecnología de la información en la escuela, donde se vio que los profesores muchas veces tenían menor conocimiento o capacidad de emplear las tecnologías que los alumnos. Entonces ahí hay un problema muy severo. Y dicho esto, yo no sé si en la investigación que ustedes hicieron, yo creo que el programa de Chile, dentro de las posibilidades, es bastante robusto. Si se contempla o ya se está haciendo la incorporación en los currículums de pedagogía de este tema de la teleenseñanza, que yo creo que requiere de habilidades muy diferenciadas de la pedagogía presencial. Y eventualmente, si fuera el caso, la posibilidad de nosotros contribuir con alguna acción legislativa orientada en esa dirección. No sé si hay alguien más que tenga un comentario o consulta. Raimundo, te damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, le respondo a don Patricio. La investigación todavía está en curso. No hemos fijado nuestra atención en ejemplos positivos, pero creo que sería muy importante hacer caso de su recomendación en términos del conjunto. Por lo que hemos visto, y eso es lo que todavía no terminamos de dilucidar, en términos internacionales, Chile está súper bien posicionado como un país que hizo todo lo que tenía que hacer, pero las cifras internas muestran que hay mucha disparidad. Ahora, estamos hablando de 3,6 millones de alumnos en Chile, y creo que si nos esforzamos un poquito podríamos hacer una búsqueda de aquellos casos que puedan mostrar cómo se puede, casos de éxito a pesar de todas estas brechas y barreras que hemos puesto. Así que lo incorporamos dentro de nuestro pliego de cosas por hacer en este trabajo. Sobre lo que las preguntas de don Jaime, todo indica que esto se queda para el futuro y que además entra dentro del paquete de nuevas tecnologías y nuevos trabajos que se incluyen dentro de temas de robótica y la necesaria profesionalización hacia la informática, no solo de la educación, sino que además de los trabajos más comunes que tengamos en el futuro.
en ese contexto, claro, la gran parte de las recomendaciones van por el lado de potenciar y apoyar también a los profesores, no solo en la adquisición de habilidades, sino que también en el apoyo emocional de ellos mismos. O sea, hemos sabido de casos de profesores de colegios, uno esperaría, por prejuicios personales, que uno pensara que por ejemplo, un profesor que nunca ocupó un computador iba a ser algún profesor de alguna escuela rural o algo similar. Pero sabemos de casos de profesores de colegios de, de colegios privados que jamás usaron un computador antes de la pandemia, porque nunca necesitaron usarlo. Entonces, no solo hay brechas generacionales, sino que también hay brechas brechas profesionales que también tienen que irse salvando. Ahí quiero hacer un paréntesis que tiene que ver con el concepto de nativos digitales, que no ha sido mencionado dentro de esta sesión, pero que me parece importante relevarlo. Muchas veces se habla de nativos digitales como aquellos individuos que nacieron después del año 2000, o que nacieron en la época de los computadores y los televisores digitales, o los televisores de plasma incluso, como si aquellas personas tuvieran unas habilidades particulares que nosotros los nacidos en el siglo XX no tenemos. Y hay un montón de investigaciones que señalan que no por haber nacido después del 2000, estos nativos digitales tienen habilidades particulares para hacer uso efectivo de las herramientas. Es más, esta mala concepción del concepto original de nativos digitales lleva a que muchas veces se perciba que no es necesario hacerse cargo de que los niños aprendan a usar o no usar computadores, lo cual es un falaz, y es importante tenerlo en cuenta durante las discusiones de este tipo de temas, porque, por ejemplo, estudios hechos en Europa han mostrado que las habilidades ofimáticas o informáticas de los alumnos italianos son mucho más bajas de lo que se creía, bajo esta idea de que como habían nacido como nativos digitales ya lo sabían, entonces bueno, nadie se hizo cargo. Eso. Y finalmente, sobre la incorporación de la formación en teleeducación para profesores, lo vamos a agregar también en nuestra búsqueda. Entiendo que no, pero existen varias entidades que se encargan del apoyo a la formación de los profesores, tanto públicas dentro del Ministerio de Educación como privadas, centros de investigación en universidades, que están trabajando en estos temas, así que eventualmente podría haber ya propuestas sobre ello. Muy bien, gracias, Raimundo. ¿Alguna otra consulta? De mi parte, Raimundo, yo no sé si tú tienes, si tu equipo de colaboradores, alguna propuesta de qué es lo que viene ahora, de parte nuestra, digamos. ¿Ah? Somos nosotros los que... Perdón, presidente, disculpe. ¿Ah? No, le decía que somos nosotros los que estamos al debe ahora. Estamos trabajando para terminar el borrador final del documento, el cual va a ser enviado a 3 o 4 investigadores e investigadoras, de manera que nos ayuden en la edición del contenido y de no estar, o sea, de manera que el contenido sea lo más robusto posible, y luego poder presentárselo en el formato de un documento de pocas páginas donde esté compilada la información. Además vamos a tener un informe grande, un informe extenso, pero esta información que les entregamos hoy día tiene un formato final escrito de máximo 8 páginas con 2 de fuente máximo. Así que eso es lo que nos toca ahora, y nada, simplemente agradecerles la paciencia por acompañarnos en y por acompañarnos en este proceso. Déjeme contarle 2 cositas más. En este momento el Congreso mexicano y el Congreso colombiano están desarrollando procesos para tener oficinas de asesoría científica legislativa,
De la misma forma que la Cámara de Diputados de España está en el mismo proceso y nos han pedido que los acompañemos, que les contemos el trabajo que estamos realizando, porque es muy poco común. Es bastante inédito y me atrevo a decir, sin temor a faltar a la verdad, que estamos desarrollando la asesoría científica legislativa más avanzada del continente, excepto Estados Unidos. Estamos trabajando en eso y estamos mucho más lentos de lo que nosotros mismos quisiéramos, pero estamos trabajando y lo vamos a terminar instalando y instaurando, principalmente por el apoyo de ustedes y por los requerimientos que ustedes nos hacen, que esa es la razón por la cual estamos buscando cómo hacer match con las solicitudes que ustedes nos hacen a través de la mejora de procesos. Eso. Muy bien, gracias Raimundo. Bueno, vamos a esperar tener los avances de ese documento y la reacción de los expertos con los cuales van a cotejar esas pesquisas. Y yo solo te pediría, bueno, nosotros también haremos lo que esté de nuestra parte, tratar de aclarar bien si el tema de la inclusión en la formación de los profesores, este tema está o se está estudiando que esté o por el momento no está, para ver si eventualmente se pudiera abrir un espacio legislativo para esta comisión. Perfecto, tomo el encargo, señor presidente. Muy bien. Yo creo que ha sido una muy buena reunión. Da gusto trabajar en temas como este. Y solo reiterarte los agradecimientos a ti y a todo el grupo de trabajo. Seguiremos con esto y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.